Todos hemos oído hablar de Caín, Abel y Set, los hijos de Adán y Eva, pero casi nadie habla de sus hijas. La Biblia menciona que existieron, pero guarda silencio sobre sus nombres y destinos. ¿Por qué la historia de las hijas de Adán fue ocultada? La historia de la humanidad, tal como la presenta la Biblia, comienza con un relato íntimo y profundo: la creación de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Estos dos nombres están grabados en la memoria de millones de personas como el punto de partida de todo. Sin embargo, cuando uno abre el Génesis y empieza a leer con atención, un detalle inquietante salta a la vista. Aunque se nos habla de Caín, Abel y Set, aunque se nos narran episodios de asesinatos, expulsiones y descendencias, hay algo que permanece en un silencio casi absoluto: las hijas de Adán. ¿Acaso no existieron? ¿O acaso fueron omitidas deliberadamente? El texto sagrado parece jugar con ese misterio. Nos entrega lo suficiente para entender el inicio de la humanidad, pero al mismo tiempo deja grandes vacíos que despiertan más preguntas que respuestas. La tradición cristiana durante siglos repitió la historia de Caín y Abel, el drama del fratricidio, la llegada de Set como sustituto y la posterior multiplicación de generaciones. Pero raramente se preguntó: ¿con quién se casaron los hijos de Adán? ¿De dónde surgieron las demás familias que llenaron la tierra? El silencio de la Biblia se convierte entonces en un espacio inquietante, en un eco que nos obliga a reflexionar más allá de las palabras escritas. Algunos piensan que esta omisión es casual, que simplemente el autor sagrado no consideró relevante mencionar a las hijas. Pero ¿cómo podría no ser relevante la otra mitad de la primera humanidad? Ellas, las hijas de Adán y Eva, fueron tan esenciales como sus hermanos varones para que la historia pudiera continuar. Sin ellas, no hay linaje, no hay pueblos, no hay humanidad. Este silencio, lejos de ser un descuido, parece tener un propósito. Y ese propósito es obligarnos a mirar lo que no está dicho, a prestar atención a lo invisible. En la espiritualidad, a menudo lo que más importa no es lo evidente, sino lo que permanece oculto. Y las hijas de Adán, relegadas al silencio, se convierten en símbolos de todo lo que la historia humana ha borrado: voces femeninas, memorias silenciadas, nombres que alguna vez iluminaron el principio de los tiempos, pero que no fueron registrados. Quizás este misterio no es una carencia, sino una invitación. Una invitación a leer la Biblia no solo por lo que dice, sino también por lo que calla. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, no solo perdieron el paraíso, perdieron también la inocencia, la certeza y la plenitud de la presencia de Dios caminando a su lado. Tuvieron que aprender a vivir en un mundo duro, lleno de espinas y sudor. Y fue allí, en ese nuevo escenario, donde comenzó la verdadera historia de la humanidad. Una historia marcada por el esfuerzo, por el dolor y por la necesidad de multiplicarse. La Biblia nos dice que Adán conoció a Eva y ella dio a luz a Caín, luego a Abel. Más adelante nació Set, pero pensemos un momento: ¿de verdad la vida de los primeros padres se limitó a 3 hijos varones? ¿Podría la humanidad haber florecido con solo ellos? La respuesta es evidente: no. Adán y Eva tuvieron muchos más hijos, y entre ellos, inevitablemente, estaban las hijas. El Génesis lo confirma en un versículo breve y a menudo ignorado. Y fueron los días de Adán 930 años, y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Este versículo, pequeño y escondido, nos abre una ventana a la verdad silenciada. Las hijas de Adán existieron, aunque la Biblia eligió no darnos sus nombres. Imagínalo por un momento: los primeros hogares, las primeras niñas creciendo en un mundo virgen, sin ciudades ni templos, solo con la memoria de un Edén perdido. Ellas, al igual que sus hermanos, debieron trabajar la tierra, aprender a sobrevivir y más tarde ser parte de la expansión de la humanidad.
Cada hija de Adán fue una madre potencial de naciones, una raíz silenciosa en el árbol de la historia. ¿Por qué entonces sus nombres fueron borrados? Tal vez porque la cultura en la que se escribieron estos textos estaba profundamente marcada por el patriarcado. El linaje se contaba por los hombres, los nombres masculinos eran los que pasaban a la memoria colectiva. Las mujeres, aunque fundamentales, quedaban relegadas a un trasfondo silencioso. Pero ese silencio no las hace menos importantes. Al contrario, revela un misterio. Incluso cuando la historia las oculta, ellas sostienen el curso del destino humano. Al mirar más allá de lo escrito, comprendemos que las hijas de Adán no son personajes secundarios, sino la base misma de la humanidad. Sin ellas, el mandato divino de creced y multiplicaos no habría podido cumplirse. Y aquí surge una reflexión poderosa. Lo que la historia borra, Dios lo recuerda. Cada vida, cada mujer olvidada en los relatos, sigue teniendo un valor eterno. Si estas revelaciones te hacen reflexionar y quieres descubrir más misterios ocultos de la Biblia, te invito a seguir este canal. Aquí desentrañamos juntos las historias silenciadas que cambiaron el destino de la humanidad. Hay un versículo que muchos lectores de la Biblia pasan por alto, casi sin notarlo. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 4. Y fueron los días de Adán 930 años, y engendró hijos e hijas. A simple vista, parece un detalle insignificante, una línea perdida entre genealogías. Pero si lo meditamos, descubrimos que este versículo es la clave que revela lo que el texto no quiso desarrollar. Adán y Eva no solo tuvieron a Caín, Abel y Set, tuvieron muchos más hijos, y entre ellos estaban las hijas que el silencio de la Escritura no menciona por nombre. ¿Por qué este dato tan importante quedó reducido a una frase? La respuesta se encuentra en la forma en que se escribían las genealogías antiguas. Las culturas del cercano Oriente privilegiaban la descendencia masculina porque era el hombre quien aseguraba la herencia, el nombre y la continuidad de la tribu. Las mujeres, aunque indispensables, eran vistas solo como parte del trasfondo familiar. Pero aquí ocurre algo fascinante. El versículo existe. El autor no lo eliminó del todo. Está allí como una huella, como un susurro que nos dice: sí hubo hijas, pero no te contaré sus historias. Ese susurro, pequeño pero poderoso, abre la puerta a miles de preguntas. ¿Qué nombres tuvieron? ¿Qué carácter poseían? ¿Cómo fue crecer siendo las primeras mujeres nacidas en un mundo ya marcado por la caída? Ellas vivieron en un universo sin precedentes, sin civilización, sin templos, sin libros, solo un entorno salvaje, la memoria del Edén y la certeza de que sus padres habían caminado alguna vez junto a Dios. Las hijas de Adán, aunque anónimas para nosotros, fueron las primeras en transmitir vida. Y en esa aparente ausencia se esconde un mensaje profundo. La Biblia no las nombró, pero tampoco las negó. Están allí, escondidas en una sola frase, recordándonos que no todo está dicho en las Escrituras, que hay verdades que debemos buscar con el corazón abierto al misterio. Si aceptamos que Adán y Eva tuvieron hijas, como lo confirma Génesis 5:4, entonces surge una verdad inevitable. Ellas fueron las madres de la humanidad. La expansión de la familia no habría sido posible sin ellas. Los hijos varones, como Caín y Set, necesitaban esposas. ¿Quiénes fueron esas esposas? La respuesta, aunque incómoda para muchos, es evidente: sus propias hermanas. Este es un tema delicado y polémico. En la actualidad, el incesto es un tabú moral y biológico. Pero en los orígenes, en un tiempo en que la humanidad apenas comenzaba, no había otra alternativa. Las hijas de Adán fueron las compañeras de sus hermanos y dieron origen a las primeras generaciones que llenaron la tierra. Algunos textos antiguos, como el libro de los Jubileos y ciertas tradiciones judías, incluso se atrevieron a dar nombres. Hablan de Awan,
de Asura y de otras hijas cuyos relatos no pasaron al canon bíblico. Estas tradiciones pintan una imagen distinta, una donde las mujeres sí tenían rostro y voz, aunque esa voz fue callada en las escrituras oficiales. ¿Por qué la Biblia decidió ocultar sus nombres? Tal vez porque su historia revelaba una verdad incómoda, que el inicio de la humanidad se apoyó en uniones familiares que más tarde serían condenadas. Tal vez porque, en una cultura centrada en lo masculino, los nombres femeninos eran considerados secundarios. Pero lo cierto es que sin ellas, la humanidad no existiría. Las hijas de Adán fueron las primeras portadoras del misterio de la vida, las raíces silenciosas de todas las generaciones que vendrían después. Hoy, al reflexionar sobre ellas, comprendemos algo poderoso. Aunque la historia las borró, Dios nunca olvidó sus nombres. Cada lágrima, cada nacimiento, cada vida que ellas trajeron al mundo quedó inscrito en la eternidad. Si este tipo de revelaciones despierta en ti la misma curiosidad y asombro que en mí, te invito a seguir este canal. Aquí exploramos juntos los secretos que la Biblia calla, para descubrir el mensaje espiritual oculto en cada silencio. Cuando abrimos la Biblia en busca de las hijas de Adán, nos encontramos con el silencio. Pero si miramos hacia otros textos antiguos, descubrimos que ese silencio no siempre fue absoluto. Existen escritos conocidos como apócrifos, así como tradiciones judías extrabíblicas, que se atrevieron a llenar los vacíos que el Génesis dejó. Y en esas páginas ocultas, las hijas de Adán y Eva emergen con nombres, con historias y con un papel mucho más visible en el origen de la humanidad. Uno de esos textos es el libro de los Jubileos, también llamado Pequeño Génesis. Allí se menciona que Adán y Eva tuvieron no solo a Caín, Abel y Set, sino también hijas que recibieron nombre. Por ejemplo, se habla de Awan, quien habría sido esposa de Caín, y de Asura, quien habría sido dada como mujer a Set. Estos relatos, aunque no forman parte del canon bíblico aceptado, muestran que en la memoria colectiva del pueblo antiguo existía la certeza de que las hijas jugaron un papel indispensable en los primeros matrimonios. Otro texto importante es el libro de Enoc, donde, aunque no se centra en las hijas de Adán, se sugiere que los comienzos de la humanidad estaban profundamente marcados por la interacción entre lo divino, lo humano y lo femenino. Las mujeres aparecen como puntos de inflexión en la historia sagrada, aunque sus nombres se pierdan en la penumbra del tiempo. Las tradiciones judías también transmiten historias orales sobre las hijas de Adán. Algunos midrashim, esos comentarios rabínicos que buscaban explicar los silencios de la Torá, especulan sobre quiénes fueron las primeras mujeres y cómo se organizaron los matrimonios entre los hijos de la primera pareja. Esos comentarios, aunque no canónicos, demuestran una necesidad constante: responder a las preguntas que la Biblia dejó abiertas. ¿Por qué existieron estas tradiciones? Porque el ser humano no soporta el vacío. La Biblia dice que Adán engendró hijos e hijas, pero no da detalles. Los pueblos antiguos, con su curiosidad y su deseo de comprender, buscaron llenar esos huecos. Así nacieron las narraciones paralelas, las leyendas y los relatos apócrifos que intentaron devolver rostro y voz a las hijas de Adán. Y aunque estos textos no fueron reconocidos como inspirados por las grandes comunidades de fe, su mera existencia nos revela algo profundo. El silencio de la Biblia no fue ignorado, fue sentido como un enigma desde los primeros tiempos. Las hijas de Adán, aún sin estar en las escrituras oficiales, siguieron vivas en la memoria de quienes comprendieron que sin ellas no había manera de que la humanidad existiera. Aquí encontramos un punto espiritual clave. A veces, lo que la historia oficial borra, la memoria popular rescata. Y aunque las voces de las hijas de Adán fueron silenciadas en el texto sagrado, otras generaciones se negaron a olvidarlas. Este acto de recordar, incluso a través de relatos no canónicos, es un testimonio de que lo esencial nunca desaparece por completo.
Las hijas de Adán, invisibles en el Génesis, reaparecen en los apócrifos como un recordatorio de que la historia de la salvación nunca fue solo masculina. Ellas estuvieron allí, aunque sus nombres no resonaran en las páginas oficiales. Y hoy, al leer esas tradiciones, sentimos que de algún modo sus voces siguen susurrando desde la eternidad, pidiendo ser reconocidas como parte fundamental del origen de la humanidad. El misterio se profundiza cuando nos damos cuenta de que algunos textos antiguos no solo admitieron la existencia de las hijas de Adán, sino que incluso se atrevieron a nombrarlas. Awan, mencionada como hermana y esposa de Caín. Asura, presentada como compañera de Set. Otros escritos hablan de hijas con nombres hoy casi olvidados, que habrían sido madres de los primeros clanes humanos. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿por qué esos nombres no fueron incluidos en la Biblia? ¿Por qué el texto sagrado prefirió dejarlas en el anonimato, mientras exaltaba con detalle las genealogías masculinas? La respuesta, en gran medida, tiene raíces culturales. En el mundo antiguo, el valor social y religioso estaba centrado en el hombre. El varón era quien heredaba, quien transmitía el apellido, quien representaba a la familia en la comunidad. Por eso, cuando se escribían genealogías, se registraban solo los nombres masculinos. Las mujeres, aunque indispensables, quedaban relegadas a un silencio forzado. Sin embargo, más allá de lo cultural, hay quienes creen que también hubo un propósito espiritual detrás de este silencio. Los nombres de las hijas de Adán fueron borrados para resaltar una enseñanza. No todo lo que importa está escrito. El plan divino nos invita a buscar, a cuestionar, a no conformarnos con lo evidente. En la ausencia de esos nombres, Dios nos enseña a escuchar lo que no fue dicho, a valorar lo invisible, a comprender que la historia también está tejida por manos que nunca fueron reconocidas. Imaginemos por un instante a esas hijas creciendo junto a sus hermanos. Ellas vieron el dolor de Eva que recordaba el Edén perdido. Escucharon a Adán contar cómo era caminar en la presencia de Dios antes de la caída. Fueron testigos de los primeros sacrificios, de las primeras luchas, del asesinato de Abel a manos de Caín. Sus ojos vieron nacer la historia humana y sus vientres dieron vida a generaciones enteras. Y, sin embargo, sus nombres se borraron del registro. Pero aquí hay un consuelo. Lo que la Biblia no escribió, el cielo nunca olvidó. Cada una de esas mujeres tiene un nombre eterno, guardado en la memoria de Dios. Aunque los hombres no las reconocieron, Él conoce cada detalle de su vida, cada lágrima, cada parto, cada gesto de amor que permitió que la humanidad continuara existiendo. Hoy, al reflexionar en ellas, sentimos el peso del silencio y al mismo tiempo la grandeza de su legado. Porque aunque sus nombres no aparecen en nuestras Biblias, somos descendientes de su sacrificio silencioso. Cada ser humano, en cierto modo, lleva en su sangre la memoria de aquellas hijas sin nombre, y es precisamente aquí donde el misterio se convierte en invitación. ¿Qué otros silencios de la Escritura esperan ser descubiertos? ¿Qué otras voces ocultas nos llaman desde las páginas que parecen vacías? El silencio de las hijas de Adán nos impulsa a seguir buscando, a no quedarnos con la superficie, a adentrarnos en los secretos que la Biblia guarda para quienes desean mirar más allá. Si esta reflexión te conmueve y quieres seguir explorando conmigo los misterios que la Biblia calla, te invito a seguir este canal. Aquí damos voz a las historias olvidadas, a las vidas ocultas, a los secretos que el tiempo y los hombres dejaron en las sombras, pero que aún tienen un mensaje poderoso para nuestra alma. Si hay algo que se repite una y otra vez en la lectura de la Biblia, es el peso que las sociedades antiguas daban al patriarcado. Desde el Génesis hasta los libros históricos, la narración está construida principalmente en torno a hombres, patriarcas, reyes, sacerdotes y profetas. Y esto no es casual.
Se trata de un reflejo de la forma en que esas culturas entendían la vida, el poder y la transmisión del legado. Las genealogías bíblicas son un claro ejemplo de ello. En la mayoría de los casos se nos presentan listas extensas de varones que engendraron hijos, pero rara vez se mencionan las mujeres. Incluso figuras tan importantes como las esposas de los patriarcas aparecen solo en episodios específicos y muchas veces de manera secundaria. El énfasis está en el padre, en la línea masculina, en el apellido que se transmite de generación en generación. Este contexto cultural explica, al menos en parte, por qué las hijas de Adán quedaron ocultas. En una época donde la voz de la mujer no tenía espacio en los registros oficiales, lo que se escribía se enfocaba en los varones, considerados los representantes visibles de la humanidad. Así, aunque las hijas fueron esenciales para la expansión del linaje, sus nombres se desvanecieron en la penumbra de la historia. Pero más allá de lo cultural, también hay un aspecto espiritual que debemos considerar. El silencio de las hijas de Adán nos recuerda cuántas veces las mujeres han sido invisibilizadas en la historia, no solo en la Biblia, sino en todas las civilizaciones. Ellas fueron portadoras de vida, guardianas de la tradición oral, constructoras de hogares, y sin embargo, sus nombres rara vez quedaron escritos en los anales del tiempo. Al reflexionar sobre esto, podemos ver un patrón que atraviesa las páginas de la Escritura. Mujeres como Agar, Tamar, Ruth, Esther o María, cuando aparecen, brillan con una fuerza descomunal, como si la Biblia nos estuviera diciendo: cada vez que una mujer es mencionada, su papel es tan crucial que no puede ser silenciado. Esto nos lleva a pensar que quizás el silencio en torno a las hijas de Adán no es un olvido, sino una invitación a reconocer que su papel, aunque oculto, fue absolutamente central. En la historia de la salvación, lo invisible es tan poderoso como lo visible. Lo que no fue escrito también forma parte de la revelación, y en ese sentido, el patriarcado bíblico, al dejar a las hijas en silencio, nos está mostrando una verdad mayor. Dios no olvida lo que los hombres deciden callar. Hoy, cuando leemos estos relatos desde una perspectiva más amplia, podemos devolverles el lugar que merecen. Las hijas de Adán fueron las primeras madres de la humanidad, aunque sus nombres hayan desaparecido. Y quizás su silencio no sea una derrota, sino una victoria, porque en su anonimato representan a todas las mujeres de la historia que, aunque borradas de los registros, sostuvieron la vida del mundo con sus manos y sus corazones. Uno de los temas más polémicos cuando hablamos de las hijas de Adán es el de los primeros matrimonios. La Biblia nos dice que Caín tuvo descendencia, también que Set formó una nueva línea que sería la base de la historia sagrada. Pero la pregunta es inevitable: ¿con quién se unieron ellos? La única respuesta posible es que se unieron con sus hermanas, las hijas de Adán y Eva. Y esta verdad, aunque resulta incómoda a nuestra mirada moderna, es la única que tiene sentido en el contexto del Génesis. En aquella primera generación no había otra opción. La humanidad recién comenzaba y todos los seres humanos provenían de la misma pareja. El mandato divino de creced y multiplicaos solo podía cumplirse a través de uniones familiares estrechas. Lo que más tarde sería prohibido, en ese momento era necesario para la expansión de la vida. Este hecho puede ser escandaloso para algunos, pero guarda una enseñanza espiritual profunda. Nos recuerda que el inicio de la humanidad estuvo marcado por lo imperfecto, por lo frágil, por lo que más tarde se corregiría con leyes y mandamientos. Nos muestra que la historia humana comenzó en un terreno lleno de tensiones y que incluso en medio de esas limitaciones, la voluntad de Dios de dar vida prevaleció. Los apócrifos, como ya vimos, hablan de nombres específicos: Awan, esposa de Caín, o Asura, esposa de Set. Estas tradiciones, aunque no forman parte del canon, nos muestran que la conciencia de que las hijas de Adán
fueron esposas de sus hermanos estuvo presente desde tiempos antiguos. Lo que la Biblia no dice explícitamente, la memoria oral se encargó de recordar. Y aquí surge algo fascinante. La incomodidad que sentimos frente a este tema nos revela hasta qué punto la Biblia es honesta con el misterio de la humanidad. No se nos ofrece un relato perfecto y pulido, sino uno lleno de vacíos, silencios y verdades incómodas. Y es precisamente en esos vacíos donde nuestra fe es probada. Las hijas de Adán, unidas a sus hermanos, dieron origen a las primeras generaciones. Ellas cargaron con el peso de ser las madres fundadoras de la humanidad, aun cuando su papel quedó oculto. Su silencio no es una ausencia, sino una presencia que se siente en cada página del Génesis, aunque no sea nombrada. Y entonces comprendemos algo. Lo que fue incómodo para los hombres escribir fue recordado por Dios en su eternidad. Cada una de esas mujeres, aunque borrada de la historia oficial, fue parte indispensable del plan divino. Sin ellas, no estaríamos aquí. Este misterio nos invita a mirar la Biblia con otros ojos, no como un libro que lo dice todo, sino como un libro que deja espacios para que nosotros busquemos. El silencio de las hijas de Adán nos enseña que lo no escrito también habla, que lo oculto también tiene voz, y que en los márgenes de la historia se encuentra una verdad tan poderosa como en el centro. Si estas reflexiones despiertan en ti la curiosidad y el deseo de conocer más de los secretos escondidos en la Biblia, te invito a seguir este canal. Aquí damos luz a los pasajes silenciados y juntos descubrimos que, incluso en lo no dicho, Dios nos habla con una fuerza que transforma el corazón. Cuando hablamos de las hijas de Adán, no estamos frente a un caso aislado. Lo que les ocurrió a ellas, ese silencio que las borró de la narrativa oficial, se repite a lo largo de toda la Biblia. Una y otra vez encontramos mujeres esenciales que, sin embargo, son dejadas de lado o apenas mencionadas de forma secundaria, como si su papel no fuera decisivo. Tomemos como ejemplo las genealogías. En la mayoría de ellas, los nombres masculinos aparecen en largas listas, pero los nombres femeninos casi nunca figuran. Incluso cuando las mujeres fueron piezas fundamentales en la continuidad del pueblo de Israel, su memoria se desvaneció en la tradición escrita. La esposa de Noé, por ejemplo. ¿Acaso no fue vital en la preservación de la humanidad durante el diluvio? Y sin embargo, la Biblia nunca menciona su nombre. Lo mismo ocurre con las hijas de Lot, cuyos actos marcaron el destino de pueblos enteros, pero cuya identidad personal quedó oculta. Las esposas de los 12 hijos de Jacob, que dieron origen a las tribus de Israel, tampoco fueron nombradas en detalle. Lo que vemos entonces es un patrón. La historia bíblica privilegia a los varones y las mujeres, aunque esenciales, aparecen como sombras. El eco de las hijas de Adán resuena en cada una de estas figuras femeninas olvidadas. No se trata solo de un vacío histórico, sino de un reflejo de cómo las culturas antiguas valoraban lo masculino por encima de lo femenino. Sin embargo, cuando las mujeres aparecen de manera explícita, lo hacen con una fuerza arrolladora. Sara, Rebeca, Raquel, Ruth, Esther, María, cada una de ellas irrumpe en el relato con un papel determinante, como si la escritura quisiera compensar el silencio con momentos de protagonismo inolvidable. Es decir, la Biblia parece decirnos, cuando una mujer es nombrada, presta atención porque su historia cambiará el rumbo de la humanidad. El eco de las hijas de Adán está, entonces, en cada página donde el silencio predomina. Ellas representan a todas esas mujeres que la historia oficial calló, pero que la vida no habría podido continuar sin su existencia. Son un símbolo universal de las voces femeninas acalladas, pero también de la fuerza invisible que sostiene el mundo desde las sombras. Este eco nos invita a reflexionar en nuestra propia vida.
¿Cuántas veces hemos sido indiferentes a quienes sostienen la historia desde el silencio? ¿Cuántas veces hemos ignorado a quienes no aparecen en los titulares, pero son el corazón de la vida cotidiana? Las hijas de Adán son un espejo de todo lo que ha sido olvidado, pero también una invitación a mirar más allá de lo evidente, a valorar lo invisible, a escuchar lo que no tiene voz. En este eco silencioso se esconde una verdad espiritual inmensa. Ante Dios, nadie es olvidado. Ni una mujer, ni un hombre, ni un niño, ni una lágrima. Lo que la historia calla, el cielo lo recuerda. Y el eco de las hijas de Adán sigue resonando en nosotros, recordándonos que la verdadera memoria no está en los libros, sino en el corazón eterno de Dios. Al llegar al final de este recorrido, surge una pregunta inevitable. ¿Qué quiso enseñarnos la Biblia al callar los nombres y las historias de las hijas de Adán? La respuesta no es sencilla, pero podemos intuir varias verdades profundas. En primer lugar, el silencio nos muestra la fragilidad de la memoria humana. Lo que los hombres deciden escribir nunca refleja la totalidad de la historia. Siempre hay vidas que quedan fuera, nombres que se olvidan, voces que no alcanzan a ser escuchadas. Las hijas de Adán son un recordatorio de que lo que sabemos es apenas un fragmento de lo que fue. En segundo lugar, este silencio nos invita a buscar. Dios no nos da todas las respuestas de manera directa. Nos deja vacíos, enigmas, preguntas que parecen irresueltas, para que el corazón humano aprenda a indagar, a profundizar, a no conformarse con lo evidente. En lo no dicho, también hay revelación. En el silencio de las hijas de Adán hay una enseñanza. La verdad no está solo en las palabras, sino también en los vacíos que ellas dejan. En tercer lugar, este silencio es un espejo espiritual. Así como las hijas de Adán fueron invisibilizadas en el relato, también en nuestra vida hay aspectos ocultos, dones que no reconocemos, personas que no valoramos. El silencio bíblico nos llama a abrir los ojos y el corazón, a mirar más allá de lo visible, a comprender que lo esencial muchas veces no aparece en los registros, pero sigue siendo fundamental. Finalmente, el silencio de las hijas de Adán es una lección de esperanza. Aunque sus nombres no estén en la Biblia, están en la memoria de Dios, y lo mismo ocurre con cada ser humano. Puede que la historia no nos recuerde, puede que la sociedad nos olvide, pero en la eternidad divina, cada nombre está escrito con fuego en el corazón del Creador. Lo que el mundo calla, Dios lo graba para siempre. Al contemplar este misterio, comprendemos que las hijas de Adán no son solo figuras perdidas en el tiempo. Son símbolos de todas las voces silenciadas, de todas las vidas invisibles que sostienen la historia. Y al reconocerlas, reconocemos también nuestra propia fragilidad y nuestro propio lugar en el gran plan divino. Por eso, la próxima vez que leas el Génesis y encuentres ese breve versículo que dice que Adán engendró hijos e hijas, detente un momento. Piensa en esas mujeres sin nombre, en esas vidas que no fueron contadas, pero que están en la raíz de nuestra existencia. Piensa en lo que significa que la Biblia haya decidido callar y escucha lo que ese silencio tiene para decirte. Si estas reflexiones han tocado tu corazón y quieres seguir explorando los secretos ocultos de la Biblia, te invito a seguir este canal. Aquí continuaremos desentrañando los misterios silenciados, dando voz a las historias olvidadas y descubriendo juntos que incluso en lo no escrito, Dios nos habla con fuerza y claridad.